Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos con la guía número 6, Lógica. Empecemos. Al igual que en cada guía, les recuerdo indicar nombre, curso y fecha. Les recuerdo también que en la sesión de Classroom tenemos las fechas originales en que estas guías fueron publicadas. Por lo tanto, esa es la fecha que corresponde indicar a la guía. Asimismo, le recomiendo tener su guía a mano cuando usted esté viendo este video porque se le va a hacer más fácil la comprensión del mismo. El día de hoy vamos a conocer el concepto de lógica y cómo ha sido su evolución desde Sócrates hasta Bull, reconociéndola como una rama de la filosofía considerada una ciencia. Hola, soy yo de nuevo Aristóteles. ¿Se acuerdan de mí? Hoy vengo a acompañarlos porque hablaremos de lógica, una de las ideas que se estudia hasta el día de hoy. Tal y como dice en el objetivo, hoy tendremos el primer acercamiento a la lógica. Entonces, este será una guía con conceptos básicos que debemos manejar. Antes de comenzar, responde sí o no. ¿Has escuchado la palabra lógica? ¿Sabes qué significa lógica? Empecemos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con conceptos que son mínimos cuando nosotros hablamos de lógica. Mencionarles además que la lógica nace desde la filosofía, no nace desde la matemática. Y responder simplemente allí en las preguntas iniciales, indicando sí o no a lo que allí se le consulta. ¿Qué es la lógica? Entendemos el pensamiento lógico y racional como distinto o contrario al pensamiento mítico y religioso, de manera que su historia se encuentra estrechamente ligada al aparecimiento de la filosofía. La lógica es un ejercicio racional. Podemos definir a la lógica como el conocimiento de la estructura de la razón y del pensamiento correcto, o también como la ciencia que nos ayuda a razonar y pensar de manera rigurosa, válida y correcta para alcanzar la verdad y un certero conocimiento de todas las cosas. La lógica examina nuestro pensamiento, la validez de los argumentos en términos de estructura, de forma y no en términos de contenido de los pensamientos, por lo que podemos afirmar que la lógica es una ciencia formal. Entonces aquí tenemos que hacer algunas distinciones antes de continuar. Primero, la lógica es una ciencia. Luego, se considera como una ciencia formal. ¿Por qué? Porque se preocupa de la estructura, ¿ya? De la forma, no del fondo, no se preocupa de los contenidos propiamente tal, sino que la forma en que estos son entregados. Entonces, a través de la lógica se nos va a permitir razonar y pensar desde una perspectiva muchísimo más rigurosa, válida y correcta, es decir, con argumentos más sólidos. La lógica no se aplica única y exclusivamente a las matemáticas. Cuando nosotros hablamos de lógica, en todo aspecto, sobre todo en filosofía, no la debemos reducir a las matemáticas, sino que hablamos de cualquier argumento, de cualquier razonamiento, de cualquier pensamiento que sea riguroso, válido y correcto en la forma. Breve historia. El interés por establecer una ciencia de las formas lógicas surge desde el comienzo mismo de la filosofía occidental, en la Grecia de los siglos V y IV a.C. En los diálogos de Platón encontramos problemas lógicos relacionados con la metafísica y la ética. Sócrates, por ejemplo, indagaba sobre cuál es el conocimiento válido y certero y establece el método mayéutico que trata de hallar conceptos universales por encima de la opinión vulgar. Sócrates descubre el concepto y la definición, pero es Platón quien distingue las operaciones de conceptualización, definición, deducción, división, aunque sin separarlo de la metafísica. Entonces aquí nosotros podemos vislumbrar que la lógica nace con la filosofía, porque la filosofía tiene la necesidad de explicar de una manera más bien racional todo cuanto le rodea. ¿Ya? Entonces pasamos desde un pensamiento
mítico religioso a uno racional y por lo tanto el tipo de argumentos y la forma en que esto se entregaba debía ir acorde a lo que se proponía, que era pasar a un argumento válido, sólido, en términos de forma, de contenido. Para Aristóteles, la lógica es una rama de la filosofía que, como ciencia de la demostración, se preocupa de formular reglas para alcanzar verdades de la realidad concreta. El estagirita, es decir, Aristóteles, estableció los tres principios esenciales de esta ciencia. El primero es el principio de identidad, el cual formula que el ser es decir, todo objeto es idéntico a sí mismo. Y él lo explica a través de la forma de la siguiente manera: A es igual a A. Como ustedes lo ven en matemática, 1 es igual a 1, es exactamente lo mismo. A es igual a A. El ser es. Segundo principio, principio de no contradicción, que es fundamental en la lógica clásica. Formula que si el ser es, no puede no ser. Formulado obviamente de la siguiente manera: A es igual a A y A no es igual a A, no pueden ser ambos verdaderos, ¿ya? Si yo tengo que 1 es 1, no puedo decir 1 no es 1. Uno de los dos es verdadero, ¿ya? Entonces a eso se refiere la no contradicción. Son lo mismo o son distintos, pero no pueden ser lo mismo y distinto a la misma vez. Luego tenemos el principio del tercero excluido, complemento necesario del principio de no contradicción. Establece que no hay término medio entre el ser y el no ser. Su fórmula, A es igual a A y A distinto de A, no pueden ser ambos falsos. Entonces, nosotros en el anterior, el de no contradicción, teníamos que los dos no pueden ser verdaderos, lo que yo les decía que no puede ser igual y distinto a la misma vez. Entonces, también en el tercero, no pueden ser los dos diferentes o no pueden ser los dos iguales. ¿Ya? A eso se refiere con el tercero excluido. Uno de esos tiene que ser verdadero, pero tampoco pueden ser los dos verdaderos, sino que uno de ellos. Otros filósofos se preocuparon por las cuestiones lógicas. Así, por ejemplo, Leibniz, 1646 a 1716, formuló el principio de razón suficiente, según el cual nada es sino una razón suficiente, es decir, nada puede ser considerado verdadero si no tiene las razones suficientes que lo justifiquen. Leibniz aplicó a la lógica el método matemático y su teoría del sistema infinito decimal facilitó el cálculo y luego el descubrimiento de la calculadora y la computadora. Entonces aquí, ¿cierto? Tenemos este filósofo que decía que si un enunciado no está lo suficientemente justificado, entonces no puede ser considerado verdadero. Además, a esta formulación verbal le indica método matemático, es decir, le indica fórmulas, y eso va a permitir o facilitar la manera en que se calcula en matemática y además va a facilitar el descubrimiento de la calculadora y la computadora. Luego tenemos a Kant. También se dedicó a la lógica y afirmó que lo verdadero y falso no reside en la adecuación de las ideas en la realidad, sino en la concordancia entre idea, realidad, expresión. Para Kant, la lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. Entonces, aquí lo importante para Kant es que tiene que haber una relación de coherencia, es decir, tiene que haber concordancia entre la idea que yo tengo, la realidad en la que yo convivo y la expresión, es decir, la forma en que yo comunico esa idea. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una concordancia entre estos tres aspectos, entonces algo se puede considerar como verdadero o falso. Luego tenemos a Stuart Mill. La lógica es la ciencia de las operaciones intelectuales que sirven para la estimación de la prueba. Al filósofo inglés se debe la conversión de la lógica en una ciencia positiva. Entonces aquí nosotros, ¿cierto? Otra aportación de un filósofo en la lógica, donde se va a transformar ya no en una ciencia formal, sino que en una ciencia positiva. Finalmente tenemos a George Boole, donde dice después el desarrollo de la matemática llevó al estudio matemático de la lógica y este filósofo fundó entonces la lógica matemática. Entonces recién con este pensador es que la lógica
tiene operaciones, se operacionaliza desde una manera matemática. Pero antes, todo lo que había era simplemente a partir de la filosofía. Después, con el pensamiento de este filósofo, es que pasamos a una forma matemática de la lógica. El concepto. Definición de concepto. Pensemos un momento cómo nos representamos un objeto cualquiera en nuestra mente. ¿Es una imagen, un símbolo o una palabra? En filosofía llamamos concepto a la representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera. En pocas palabras, es el término, nombre o pensamiento que tenemos de algo. Sin embargo, no lo podemos confundir con una simple imagen, un recuerdo o una mera percepción. Estas son formas de conocimiento sensitivo, mientras que el concepto es una forma de conocimiento intelectual y racional, producto de nuestro entendimiento. Entonces, por ejemplo, si yo les digo manzana, no simplemente se me viene a la mente una imagen de la manzana o un recuerdo en relación a la manzana, sino que el concepto que yo tengo de manzana es mucho más que estas cosas que yo puedo captar a través de mis sentidos. Entonces allí nosotros hablamos de un concepto. Es la representación que yo tengo en la mente de un objeto y que obviamente va mucho más allá de la experiencia sensitiva, es decir, de la experiencia de nuestros sentidos. 3. El juicio. Definición de juicio. Cuando negamos o afirmamos algo, estamos elaborando un juicio, que consiste en la composición sistemática y coherente de conceptos en un sentido propio. El juicio supone la relación y comparación de conceptos o ideas. Cuando son compatibles, afirmamos algo. Cuando no son compatibles, negamos algo. Aristóteles define el juicio como el discurso en el cual se afirma o se niega algo. Al juicio lo podemos llamar también proposición, cuando forma parte de un razonamiento, y enunciación, cuando su expresión es verbal. Entonces aquí tenemos otra definición que es importante mantener en mente cuando nosotros hablamos de lógica, y es el de juicio. El juicio es una afirmación positiva o negativa que nosotros hacemos respecto de algo. Cuando obviamente lo que yo digo es compatible, entonces yo afirmo. Cuando yo digo algo que no es compatible, entonces negamos algo. Cuando estos juicios están en un razonamiento, se les llama proposición. Pero cuando estos juicios están simplemente en la expresión verbal, sin necesariamente contar, ¿cierto?, con ciertas reglas, como planteaba Aristóteles, ¿cierto?, las primeras 3, entonces hablamos de enunciación. Elementos y tipos del juicio. En el juicio encontramos 3 elementos: sujeto, cópula, predicado. Esto es lo básico que nosotros encontramos en los juicios: sujeto, cópula, predicado. El sujeto es el concepto de quien se habla, de quien se afirma o se niega algo. La cópula es el elemento relacionador y el predicado es lo que se dice del sujeto. Pensemos en esto también en la forma en que cuando ustedes eran pequeños les hacían el análisis morfosintáctico, el análisis de las oraciones, ¿ya? Donde nosotros teníamos el sujeto, el verbo y el predicado, ¿cierto? ¿Cómo nosotros identificábamos el sujeto del predicado? Preguntándole al verbo, etcétera, ¿ya? Esto es, en forma muy simple, lo mismo. Tenemos un sujeto, que es de quien se habla, la cópula, que es el elemento relacionador, y el predicado, que es lo que se dice del sujeto. Luego también tenemos que estos juicios se pueden ver de 2 maneras, representar de 2 maneras: a través de un juicio afirmativo y a través de un juicio negativo. Cuando el juicio es afirmativo, S es P, es decir, el sujeto es predicado, ¿ya? Por lo tanto, ahí el ejemplo: la filosofía es apasionante. En cambio, cuando yo tengo un juicio negativo, S no es P. Por ejemplo, la dignidad no es negociable. Entonces así nosotros vamos a ir teniendo diferentes juicios. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, en lógica, hablamos en términos muy simplificados de esto que aquí se representa. Entonces, aunque muchos piensen que la lógica solo se aplica en las matemáticas, podemos decir que no. La lógica se aplica desde el momento en que somos conscientes de que pensamos. Esta rama de la filosofía en un comienzo se aplicaba solo a la metafísica, para darle solidez a los argumentos, pero ahora sabemos que también se puede aplicar en otros contextos.
Otra cosa, la profesora les recomienda revisar este video de introducción a la lógica aristotélica y obviamente se les deja allí el enlace. Otro dato importante es que en su libro de filosofía tienen material para indagar más respecto de la lógica, entre las páginas 24 y la número 33. Allí ustedes pueden encontrar diferentes formas en las que se habla de lógica, no solamente en términos matemáticos, sino que también aplicados al lenguaje. A continuación, las actividades. 1. Define con tus palabras lógica. A partir de lo que ustedes comprendieron en la guía, de la explicación que se dio y de la lectura que ustedes pudieron hacer, con sus palabras, definir lógica. 2. Completa el siguiente cuadro de acuerdo a la guía. Filósofo, ¿qué decía de la lógica o cuáles fueron sus aportaciones? Entonces aquí ustedes indican, ¿se acuerdan que habíamos leído un cuadrito al principio? Entonces ponen el nombre del filósofo y cuál fue el aporte que hizo ese filósofo a la lógica. 3. ¿Qué es un concepto? 4. ¿Qué es un juicio? 5. ¿Por qué la lógica se considera una ciencia? Entonces lo mismo, a partir de lo que ustedes leyeron y de lo que fui explicando a través del video, además de lo que pudieron indagar de manera individual, responder la definición de concepto, la definición de juicio y por qué la lógica es considerada una ciencia. Número 6. Crea 2 ejemplos de juicios afirmativos y 2 negativos. Identifiquen cada uno los elementos que lo constituyen, sujeto, cópula y predicado. Así como se hizo en el ejemplo anterior, cuando nosotros vimos, ¿cierto?, los elementos del juicio, que teníamos el sujeto con un color, la cópula de otro color y el predicado de otro color. Entonces tienen que hacer algo similar aquí. Crear 2 ejemplos de juicios afirmativos, 2 ejemplos de juicios negativos y obviamente identificar cada uno de los elementos, sujeto, cópula y predicado. Para finalizar, y al igual que en cada una de las guías, no se olviden de responder la autoevaluación. Marca con una X sí o no según corresponda. Recuerda que al ser una autoevaluación debes responder de manera honesta para ir mejorando en tu proceso de aprendizaje. Entonces a mí la autoevaluación me va a permitir potenciar aquellos aspectos donde yo estoy bien y obviamente mejorar aquellos aspectos donde aún me falta. ¿Ya? Entonces ahí ustedes, el indicador, tienen diferentes preguntas y solamente deben poner con una X sí o no respondiendo a la pregunta dada. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.